Que la misericordia de Dios te acompañe en este día, que florezcas delante de su presencia y seas una de esas flores, de esas rosas maravillosas, de esos girasoles, del precioso jardín de Dios, que Él riega permanentemente con su gloria y su presencia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: Pero María Magdalena estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pedro y Juan, guiados por María, fueron a la tumba. Encontraron sin lugar a dudas la piedra removida, y al entrar en ella se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, pero se devolvieron. Esto no quita la connotación de tristeza, de dolor y de vacío que experimenta Pedro y Juan, o cualquier persona con la ausencia de alguien querido, aún más con el vacío grande que muchos han tenido que padecer de no poder sepultar a sus muertos. ¿Sabe? Cuando, cuando se oye, se cree que alguien ha muerto, que alguien ha desaparecido, y creemos que ha muerto, no hay un cierre total si no hay una tumba y si no hay un cuerpo. Sí, esto traumatiza, esto causa dolor, hiere, causa heridas, heridas profundas con las cuales muchos en nuestros días perviven, porque a causa de la violencia han perdido padres, hijos, hermanos, parientes, de los cuales hasta hoy no saben dónde fueron sepultados. También hay un dolor muy grande, inmenso, cuando las tumbas de nuestros seres queridos es profanada. Bueno, en la antigüedad enterraban a los muertos con sus pertenencias, y al sepultarlos con sus bienes materiales, muchas veces con mucho oro y riquezas, valga la redundancia, iba acompañado todo esto de una maldición, la maldición de que profanare la tumba. Hoy en día, bueno, la gente no le come de cuento literalmente a estas maldiciones, pero estas maldiciones no estaban tanto para causar daño a los vivos, sino para preservar el respeto, el honor a los muertos.
Así que una tumba profanada también causa dolor. Una tumba profanada también causa el trauma. Y aquí vemos a María Magdalena, que al igual que Juan y Pedro y los demás discípulos, estaba dolida, afectada, traumada, porque no está el cuerpo de su Señor. ¿Sabe? Voy a decirle, yo hablo mucho de trauma, creo que se ha dado cuenta. Bueno, fui un niño, un adolescente, un joven con muchos traumas. Y aquí va el punto esencial. Jesús me ayudó a curar mis heridas, a sanar mi corazón. Secó mis lágrimas, sin lugar a dudas. Cargó con mi trauma. Sí, el trauma muchas veces no nos deja ver con claridad. El trauma no nos permite entender y comprender de manera dimensional todo lo que nos rodea. Y este es el caso de María Magdalena. Su trauma, su dolor, no le permite ver unos seres angelicales alados en la tumba. Ella los ve, pero no tiene una dimensión concreta de esto. Y aunque ellos le preguntan por qué llora, ella no dimensiona realmente. Ella da su respuesta natural, como si estuviera hablando con el vecino de la casa. Es que se llevaron a mi Señor. Y allí la importancia de buscar a Jesús. En medio del dolor, en medio del trauma. Sí, a ti que has perdido a tus seres queridos y que no has podido superar ese dolor. A ti que llevas años buscando un cuerpo de un familiar, de un ser querido para darle sepultura y hacer un cierre. Hoy yo te digo, no sigas buscando más. Este muerto descanse o no descanse tu familiar. Óyelo bien. Ya no está, ahora se trata de ti, se trata de tu dolor, de tu herida, de tu trauma. Tienes que mirar en derredor y ver que hay una realidad que te supera a ti y que supera tu trauma. No quiero, no quiero minimizar y no voy a minimizar tu dolor, tu sufrimiento, pero hay algo claro en esto. Y es que aquellos que decidimos por mucho tiempo vivir y pervivir con el trauma, de una u otra manera sin pretenderlo, sin quererlo, estuvimos buscando la lástima de los demás para poder seguir viviendo con el manto, con el vestido áspero, andrajoso, con el luto del trauma. Hay dos ángeles sentados en la tumba, pero por su dolor María Magdalena solo interlocuta con ellos sin profundizar, sin dimensionar todo lo que está pasando en su derredor. Simplemente habla desde su dolor. Se han llevado, se han llevado el cuerpo del Señor. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María está enceguecida. No puede ver con claridad. ¿Sabe? El trauma no nos deja avanzar.
El trauma no nos deja ver con claridad hacia dónde ir, qué rumbo seguir, cómo continuar. El trauma nos estanca. Para mí eres un valiente, eres una mujer valiente, eres un varón valiente. A ti que llevas años en luchas, luchando con los traumas. Pero tu valentía, óyelo bien, debe llevarte más allá. Tu valentía no se puede limitar a soportar el dolor de la herida supurante que causa el trauma de lo que sea que te haya sucedido. Óyelo bien, tu valentía debe llevarte al nivel de sanar tu herida, de vendar tu llaga, de superar tu trauma y ver de una manera más general y panorámica hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Sí, mis amados, qué maravilloso esto. María, en medio de su dolor, tiene un encuentro con Jesús. Y como lo dije antes, a primera instancia ella no logra percibir nada. Jesús le dice mujer y ella lo confunde. ¿Sabe? Lo confunde con el hortelano, con el jardinero, con el labriego, con el obrero. Jesús suele muchas veces disfrazarse como para que lo entienda así, pero el trauma, el dolor, la herida, a veces es tan grande y tan profunda que estando cerca de Jesús, que nos está hablando y no logramos identificar su voz. Yo te voy a contar algo. Y es que Jesús primero le dijo mujer a María, pero luego pronunció su nombre. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu herida. Sabe cada cosa que te ha venido afectando. Él lo sabe. Sí, si eres de los que caminas con Él, de los que has venido en la senda de Él, de los que le amas, de aquellos que realmente creen en Él y obedecen a su palabra. Tienes que saber que Jesús te conoce por tu nombre. Y esto es determinante. Porque este Jesús resucitado se irá, pero volverá. Y cuando vuelva, Él va a llamarte por tu propio nombre. Tal como lo hizo con María Magdalena. Tus oídos escucharán su voz. Pero déjame decirte, porque me adelanté bastante, que cuando María escucha su nombre en boca de Jesús, cuando María escucha la voz de Jesús, Jesús le da una tarea, Jesús le da una responsabilidad. Hoy aquí está la clave. ¿Cómo superar el trauma? Alguna vez una hermana me dijo cómo hacer con las heridas, cómo hacer con los traumas.
Aquí está la clave, cómo superar el trauma. Está María Magdalena sufriendo, está afectada, su herida está supurando, su dolor es profundo, está al pie de la tumba está vacía. Óigalo bien, vino a presentar especias aromáticas para que su Señor no hediera, para que su Señor no entrara en descomposición, en detritus tan rápido. Y se halla con que el cuerpo a la tumba fue removida la piedra, la tumba está vacía y el cuerpo del Señor, de su Señor, ha sido raptado. Esta es la percepción de ella. Óigalo bien, óigalo de esta manera. Jesús le habla. Y cuando Jesús le habla, Jesús también le pregunta, ¿por qué lloras? No es que Jesús no conozca el dolor, no es que Jesús no sepa las circunstancias y las razones por las cuales llora María Magdalena. Lo que le está diciendo, no es momento de llorar. No te puedes quedar en el trauma, debes superar el trauma, pero ¿cómo vas a superar el trauma? Óigalo bien. Jesús le dice a esta mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Cómo superar el trauma? Haciendo la obra de Jesús. Escuchando el mensaje de Jesús, obedeciéndolo y poniéndolo en práctica. Porque he aquí María Magdalena. Dice la Biblia que Jesús le dijo que fuera a anunciarle a los demás. Y María Magdalena dice en el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Que Él le había hablado. Sí. Alguien diría, pastor, no hizo énfasis en que María Magdalena fue la primera en predicar la resurrección de Jesús. Fue la primera en predicar el evangelio de la victoria de Cristo Jesús. Sí, sí, sí. Pero en un país que vive tanta violencia, que hay tantos muertos inocentes, que hay tantas desapariciones, que hay mujeres maltratadas, humilladas, pisoteadas, que hay tanto trauma y tanto dolor. Es importante que conozcan cómo María Magdalena superó su trauma. Jesús ayudó a María Magdalena a superar su trauma. No le impuso manos, no oró por ella, simplemente le dio una tarea. Y cuando María empezó a hacer la tarea, óyelo bien, cuando María empezó, se encaminó a hacer la tarea. Su trauma fue superado. Allí te dejo esa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.